Hoy vamos a dedicar el programa al estudio de... Apareció en los últimos días un estudio que por primera vez se hizo en Argentina que tiene que ver con las comidas que se hacen fuera de las comidas, por denominarlo de alguna manera. En realidad la palabra que lo denomina es snackeo en inglés, es un vocablo de inglés. Y lo que sirve es una forma de aproximación, además, a la dieta de los argentinos. Nos va a acompañar hoy María Elisa Zapata, que es investigadora, es nutricionista, ¿sí? Y investigadora adjunta de el centro, ayúdame, el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil. Sobre Nutrición Infantil. El CESNI, que es precisamente quienes elaboraron este informe y a quien vamos a aprovechar, si nos permitís, para hablar además de la dieta de los argentinos en general. Esa es la propuesta para hoy, acompáñanos. Bueno, María, brevemente presentate al televidente. ¿Sos nutricionista? ¿Estudiaste dónde? Soy nutricionista, me egresé de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano en Rosario. Y luego tuve la posibilidad de ir a hacer a España un máster en nutrición y calidad de alimentos. Cuando volví a España vine a vivir aquí a Buenos Aires y me integré al equipo de trabajo del CESNI, que es el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil. Pero te dedicás a la investigación, básicamente. Me dedico básicamente... me decías, no haces consultorio. No, probé, digamos, en mi carrera profesional fui pasando por las diferentes áreas que tiene la nutricionista para actuar y finalmente descubrí, desde el principio lo descubrí, pero me pude insertar en la parte de investigación y docencia, que es lo que me apasiona. Perdona, pero me tentó la palabra probé. Quiere decir que hiciste consultorio y dijiste, bueno, esto no es lo mío. No, hice consultorio, trabajé en servicios de alimentación, trabajé en varios ámbitos para ver, porque digamos, el ámbito de actuación del nutricionista es variado. Y uno puede trabajar en la parte de clínica, básicamente, puede trabajar en un hospital, puede trabajar en un servicio de alimentación. O en alguna empresa para el diseño de fórmulas que tienen que ver con alimentos, ¿sí? O de... y básicamente a mí siempre me interesó la parte de investigación y la docencia como una rama para poder difundir lo que uno investiga y para poder formar nuevos profesionales. Y me decías antes de empezar, preguntame qué es el CESNI. Quiero contar qué es el CESNI. Contanos qué es el CESNI, porque en realidad dijiste, bueno, me gusta la investigación y encontraste un lugar para trabajar allí en el CESNI. ¿Qué es el CESNI? Sí, CESNI básicamente es el lugar donde que me abrió las puertas para poder hacer esto, que no es muy fácil en Argentina, investigar. CESNI es una institución que tiene 38 años de vida, fue fundada por un pediatra que fue Alejandro O'Donnell, que la fundó con el objetivo de poder mejorar la condición de la niñez argentina en lo que tenía que ver con nutrición. Alejandro tuvo, digamos, la visión de formar una institución donde las personas, investigadores o profesionales de diferentes áreas, desde el área de la medicina, de la nutrición, psicología, pedagogía, economía, se relacionen y pueden analizar en profundidad los temas que aquejan a nuestros niños, porque si nosotros pensamos, la salud de los niños es lo que condiciona la posibilidad de educabilidad, la posibilidad de insertarse socialmente. Por lo tanto, es muy importante para el proyecto de país pensar en la salud de nuestros niños especialmente, porque es una ventana de oportunidad crítica para formar al futuro ciudadano, al futuro de nuestra sociedad. No puedes educar bien a alguien si no está bien alimentado. Bien alimentados desde el principio. Por eso, es lo básico, digamos. Entonces, ahora, en ese sentido, ¿tienen una buena interrelación con el sector público? Sí. Genéricamente, no estamos hablando del gobierno nacional, del provincial, genéricamente, ¿tienen buena interrelación? Sí. CESNI lo que hace justamente esto es investiga los problemas que aquejan a nuestros niños y luego transfiere conocimientos. Transfiere conocimientos a otras ONGs, transfiere conocimientos a la academia o a las universidades, al sector público y al sector privado también. Entonces, articulamos la generación del conocimiento para que las personas que están tomando decisiones o que necesitan el conocimiento para tomar decisiones y para mejorar algunos aspectos de la nutrición y de la alimentación de la población puedan tener datos fehacientes y confiables. Ahora, explícame por qué pusieron la lupa en el snackeo, digamos. ¿Qué es el snackeo? ¿Lo definí bien? ¿Es la comida que está entre las comidas? Claro. Entre las tradicionales, quiero decir. Desde que CESNI empezó, viene haciendo diversas encuestas alimentarias. Una encuesta alimentaria es preguntarle a un grupo de población qué es lo que consume, qué alimentos consume, transformarlo eso a nutrientes y analizar los patrones de alimentación y el consumo de nutrientes para saber si la población está adecuándose a las recomendaciones o no. Hace un tiempo que empezamos a ver que aparece, más allá de lo que es habitual, las 4 comidas principales, que uno siempre pregunta por eso, empieza a aparecer un nuevo hábito, que es comer entre las comidas.
El picoteo, dirían. Tiene varias. Hay muchas personas que lo llaman como picoteo. Nosotros lo hemos definido como snackeo porque cuando uno revisa la literatura internacional es la forma de definirlo o es la forma de identificarlo. Es la quinta comida. Es una comida que a la diferencia del resto de las comidas que tienen un lugar específico, cuando uno desayuna, cuando uno almuerza, piensa en un lugar para desayunar o en un espacio. Generalmente son compartidas, el desayuno y la merienda, cuando somos más pequeños es más habitual hacerlo compartido y luego se va descontextualizando, pero el almuerzo y la cena son comidas que tienen un grupo de personas. Y cuando uno piensa en esas comidas principales, además piensa en comidas específicas. Si yo te digo un desayuno, vos pensás en una taza de leche, una tostada tal vez. Si te digo un almuerzo, pensás en un plato, bueno, pero en un plato de comida. En cambio, si yo te digo comidas entre las comidas, son comidas que son descontextualizadas. No tienen ni un lugar, porque la puedes hacer en tu casa, la puedes hacer afuera de tu casa, en un transporte público, en el trabajo. No tienen una comida específica. Veamos, este fue un estudio de alcance nacional. Veamos la primera placa, así vamos introduciendo y después te puedo consultar precisamente sobre esto. Lo que ustedes vieron es que la mayoría, o sea, 8 de cada 10... picotea o snackea. Come algo entre las comidas. Y lo interesante de esto es que nosotros tomamos una muestra nacional representativa por sexos y por grupos etarios y además que registramos el consumo de alimentos durante una semana. Entonces, el 80% alguna vez a la semana hace esto, que es mucho más representativo que si uno toma un solo día. Cuando uno analiza ingesta o consumo alimentario, tener periodos más largos son más representativos de un día que muchas veces no es lo que uno hace habitualmente. Y o sea que lo que me llama la atención es que no hay gran disparidad entre las franjas etarias que, primero, no sé, ¿por qué definieron así las franjas etarias? Normalmente uno define ciclos biológicos, niños, preescolares, escolares, adolescentes y adultos. Son los diferentes ciclos biológicos donde las necesidades... Es lo que ustedes buscaron. ¿Y te llamó la atención a vos también ese resultado? A nosotros nos llamó la atención. Porque si, como hipótesis, a priori, digamos, si hubiera dicho, uy, acá esto se iba a disparar, simplemente porque los consumos de los adolescentes, especialmente, bueno, están muy bombardeados por la publicidad y tienen... Sí, la adolescencia es un periodo de la vida donde uno... Y sin embargo, no parece eso. No. Nosotros esperábamos encontrar en los chicos, en los preescolares y en los escolares también mucho, y que fuera disminuyendo conforme avanzaba la edad. Pero no, nos llamó mucho la atención y esto nos confirma lo que venimos viendo hace ya mucho tiempo, que es que hay un hábito nuevo, que es comer entre las comidas. Algo que uno pasa por el kiosco y compra, o tenés una fruta en la mochila, o un alfajor, o ahora, algo que... ¿Y ustedes por qué? Porque vos mencionaste hábito y nuevo. Desde el preconcepto, digo, antes las 4 comidas estaban muy instaladas y eran casi un ritual, especialmente el almuerzo y la cena. Y hoy la mayoría, muchos de los que trabajan, especialmente en ciudades, no tienen almuerzos mucho más frugales. El snackeo puede ser derivativo de esto, es decir, que nadie come muy bien. Nadie es una manera, obviamente, muy generalística y torpe de describirlo, pero creo que entendiste. Nadie come demasiado bien o opíperamente en un almuerzo hoy en día, en los días de semana, y entonces después te aparece, ay, se quedó con hambre y va al picoteo, ¿o es más un hábito cultural? Es un hábito cultural, porque si vos te fijas, la muestra es representativa y son 15 provincias de Argentina. Y de las 15 provincias, donde no es lo mismo hacer capital que... Tomaron desde Posadas hasta... Mencioname a ver el otro punto. Hasta Mendoza y Córdoba, Tucumán, o sea, Santa Fe, todas las provincias, Salta, todas, ¿sí? Y en todas ocurre lo mismo. Entonces, son sociedades urbanas, por supuesto, pero la mayoría, en nuestro país, la mayoría de la población es urbana, o sea que es representativa de este grupo poblacional, pero es algo que se mantiene en todas las regiones del país. O sea que puede llegar a tener relación con que las comidas cambiaron en su composición y ya el almuerzo no es la comida que era hace 30 años. Pero más allá de eso, vemos que hay un hábito nuevo instalado, que hay una condición nueva. Respecto del hábito, vamos a una nueva placa y luego tengo que ir a un corte. La segunda te muestra cuántas veces lo hacen y tampoco acá hay grandes variaciones. Pero en general, lo que se ve es que lo hacen una vez por día. El promedio es una vez al día y en la tarde es el momento de mayor, digamos, donde uno en promedio ve que hay más participación de alimentos durante Eso tiene que ver con la lógica de la pregunta que te planteaba antes. Tiene que ver con que el almuerzo ya tal vez no es tan completo como era antes o no es una comida tan abundante, entonces uno come algo más liviano en el almuerzo y luego
tiene hambre a la tarde. Sinceramente lo hemos pensado, pero no le hemos encontrado una respuesta certera a esto. Tenemos que ir a un corte. Lo que vamos a ver en el próximo bloque es si este hábito, que lo definiste bien, es saludable o no saludable y qué habría que corregir al respecto. Acompáñanos. Bueno, estaba revisando el informe, habíamos quedado en esto de el hábito está instalado. Ahora veamos si es saludable. Ustedes, tenemos una nueva placa que muestra qué es lo que se consume. Así lo que están viendo ustedes es en azul lo que es más reiterativo y en celeste más pálido lo que es menos reiterativo. Perdón que te corrija. Azul son los líquidos y celeste son los sólidos, y sí el tamaño de la barra indica la proporción de cada uno. Dentro de los... todo mal, dije, está bien. Hiciste muy bien en corregirlo. Dentro de los líquidos, lo más consumido son las bebidas y las infusiones que tienen azúcar. Y dentro de los alimentos sólidos nos llama mucho la atención esto, que las frutas aparecen en primer lugar, pero también aparecen las galletitas, los panificados, los lácteos, que eso conforma diferentes características en calidad nutricional dependiendo de lo que uno elija o no. Esto representa el universo total de los alimentos que se eligen durante las entre comidas, durante el snackeo. ¿Sí? Hay alimentos que tienen buena calidad nutricional. Por ejemplo, ¿ustedes consideran, me tomé unos mates, entonces parte del snackeo? Mate sí, lo único que no consideramos es el agua. Pero por eso, porque ahí veo la mención del agua. ¿El agua sola no? El agua sola no, porque es un hábito de hidratación, pero digamos no está después considerado en lo que es los parámetros de calidad nutricional, porque se considera que es naturalmente una necesidad fisiológica hidratarse, pero si tomaste unos mates solos es una ingesta. Ahora, es cualquier cosa que comes entre las comidas. Estos datos, ¿ustedes tienen alguna comparación internacional como que demuestren si hay alguna característica argentina? Digo, porque puede estar contaminado por lo que nosotros tenemos. Yo te mencionaba, bueno, el hábito del mate, por ejemplo. El hábito del mate es un hábito muy fuerte acá en Argentina, pero cuando lo vemos en otros países, vemos que hay presencia de infusiones o de tés en reemplazo o café, más sobre todo en Brasil, por ejemplo. Hay estudios similares en Brasil, en México y en Estados Unidos que muestran que las bebidas calientes, digamos, con azúcar o sin azúcar, en vez del mate, son el café o el té. Pero se repite esto, sí, lo que cambia resultados es muy similares. La infusión, digamos. Okay. Resultados muy similares. Vamos a ver en la próxima placa lo que hablábamos de lo que tiene que ver con salubridad o no. Obviamente aquí el semáforo rojo no es tan sano y el verde es sano, ¿sí? Esta vez lo interpreté bien. Esta vez está bien. Nosotros tomamos existen diferentes formas de perfilar a los alimentos. Es decir, pongo un punto de corte y digo, a partir de acá, este alimento cataloga como saludable y este pasa a no saludable. Entonces nosotros tomamos a todos los alimentos que componían esta quinta comida y los pintamos de un color o de otro dependiendo del contenido de grasas, azúcares, sodio, calorías, y por el lado positivo, si tenían fibra, proteínas o eran frutas y verduras, son alimentos que entran en la categoría de saludables. Cuando vemos esto, vemos que la mayoría de por supuesto, las bebidas y las infusiones que no tienen azúcar son saludables, las frutas son saludables, los yogures y las leches en el 100% y los yogures en el 96% son saludables. Y hay otros alimentos como las galletitas, los panificados, que son mayormente no saludables. Hay algunos que entran en el grupo de saludables porque son bajos en grasas, porque son bajos en azúcares y en sodio, pero la mayoría de ese grupo está compuesto por alimentos que no cumplen con estos requisitos. Cuando hablamos de las galletitas, y pongo el acento allí porque escuché en los últimos tiempos que muchos nutricionistas decían, especialmente para los chicos, cuidado con el hábito de las galletitas, que además las galletitas cada vez las hacen más dulces o con más cargadas en grasas o en sodio. Claro, en ese sentido, las galletitas de hoy son menos saludables que hoy están en el mercado. Para los chicos o los adolescentes, ¿son menos saludables que las de hace 10 o 15 años? Hay un amplio espectro. Cuando uno va al supermercado cada vez tiene más oferta y más variedad de alimentos para elegir, y las galletitas son un caso porque su consumo ha crecido en los últimos años, entonces la industria se ha volcado a diversificar el mercado de las galletitas. Ese es uno de los puntos claves que tenemos que aprender como consumidores. Hay de todo y uno puede encontrar alimentos de mejor o de peor calidad nutricional. Pero el punto es saber elegir. Claro, ¿cómo identificarlos? El punto es saber elegir, es comparar. ¿Y podés dar 3 recomendaciones básicas para elegir, por ejemplo, el tipo de galletitas? Si alguien tiene chicos en edad escolar y que sabe que le gustan
las galletitas porque están habituados además. Van el café con leche, el té, lo que sea, con galletitas, la leche. ¿Cómo elige las galletitas? Nosotros en Argentina, por suerte, tenemos el Código Alimentario Argentino que rige cómo deben estar los alimentos rotulados. Dentro de ese código, si empezamos a prestar atención, establece que los alimentos tienen que tener la tabla de información nutricional. O sea, si vamos al súper y tomamos cualquier alimento, vamos a ver que tiene una tablita de composición nutricional. Dentro de esa tablita nos dice la porción de ese alimento y qué cantidad de grasas, azúcares, sodio tiene. Si nosotros tomamos 2 envoltorios, de 2 galletitas, 2 paquetes, por ejemplo, podemos comparar y podemos elegir el que tiene menos grasa, el que tiene menos azúcar, el que tiene menos sodio. El objetivo, la utopía como nutricionista sería que el consumidor sea responsable y que aprenda a elegir. Eso es una de las cosas que como nutricionistas creo que tenemos que tratar de transmitir a la población. Pero la tabla es como es una tablita con valores. Una tablita que te dice... ¿No debiera ser más gráfica, digo, con colores sí, o con...? Hay muchos proyectos, justamente hace un tiempo se está empezando a debatir un proyecto de ley de cómo hacer para que eso sea más amigable o más fácilmente de interpretar. O sea que hay muchas opciones y hay que ponerse de acuerdo en cuál es la opción que para el consumidor es la más amigable o la más fácil de interpretar. De momento tenemos eso y podemos comparar por porción. Una porción de unas galletitas contra una porción de las otras, cuántas calorías me aporta, cuánto sodio, cuánto azúcar, cuánta grasa. Vamos a ver, en la última placa tiene que ver con cuán saludable es. Y digo, hay algunas cosas que ustedes... Ah, no, esto es... Sí, cuán saludable es la población, cómo está distribuida la población. A ver, explícanos. Tenemos las diferentes barras, que son los grupos etarios, y al final la barra del total. Y si nosotros agrupamos a las personas de acuerdo a sus hábitos de snaqueos saludables o no saludables. Antes contamos que... Los más saludables entonces son los más chiquitos, porque tienen el cuidado de algún adulto, o los adultos. O los adultos, sobre todo ahí adentro de las mujeres. El grupo que más pesa ahí adentro son las mujeres. Si nosotros tomamos a los alimentos que conforman a cada uno de los individuos y decimos, vos en la semana, de 10 alimentos que elegís, por lo menos 8 de los que elegís son saludables, sos una persona que tiene hábitos saludables. Si de los 10 que elegís, 8... Ponés la barra alta, ¿eh? 8 de 10 es y es la mayor parte de las veces. Cortamos en 7 siempre, en 70% de las veces, y después vemos que los grupos se dividen mejor, llegando a ser 8 de cada 10 en promedio en la población. O sea, si yo... insisto con el picoteo para no decir snaqueo, pero simplemente por una tara mía. Pero digo, si entre mis hábitos tengo el mate, el yogur, las frutas, está bien, digamos. Está bien porque tampoco hay que ser tan restrictivo de decir que hay alimentos que en la dieta se puede consumir de todo. Ahora si tengo las papas fritas, claro, las galletitas rellenas, el alfajor, los caramelos, ahí quedás pintado o quedás catalogado como una persona no saludable. ¿Y las barras de cereales que están tan de moda, los alfajores de arroz o estas cosas? Esas hay, como vimos en la placa anterior, hay algunos que quedan dentro de la categoría saludables y otros que por el contenido de sodio, azúcares y grasas pasan a la categoría de no saludables. O sea, hay que saber elegir, hay de todo. No porque te comas una barra de cereal estás haciendo algo saludable. Ni tampoco porque comas una galletita estás comiendo algo no saludable. Hay en el mercado hay muchas opciones. Sí que siempre que comes una fruta, siempre que comes un lácteo, sos saludable. O siempre que tomas agua o que tomas bebidas o infusiones sin azúcar, son hábitos saludables. ¿Cuál es tu conclusión de este trabajo? Los hábitos de snaqueo en Argentina son muy parecidos al resto de los países, por lo que ustedes en comparación tuvieron con la experiencia internacional. ¿Son más saludables o menos saludables de lo que pensabas? ¿Y qué preocupación te dejó? Nosotros descubrimos que al igual que en otros países el hábito está instalado, la mayoría de la población lo hace, pero para sorpresa nuestra y en comparación a veces con otros países, es que la mitad de los alimentos que se consumen en Argentina durante las entrecomidas son saludables. La otra mitad no, pero es un desafío y como todo requiere educación, requiere de que la gente sepa y que la gente empiece a pensar cada vez que elige un alimento, que no es solamente elegir el alimento por el hambre o por las ganas de comerlo, sino que tiene que pensar que esa elección va a condicionar su salud en el corto y en el largo plazo. Sobre todo en los niños, donde las posibilidades son mucho más diversas hoy en día para elegir alimentos y tenemos que empezar desde la infancia a educar a los niños en la alimentación y como adultos a dar el ejemplo con las acciones. Y básicamente por lo que marcábamos con la palabra, al ser un hábito, claramente va a tener una incidencia después en tu salud, en el largo plazo.
No me dijiste, ¿te sorprendió entonces que nos la alta sorprendió proporción la alta saludable? proporción de alimentos saludables y nos sorprende que cuando uno elige, es una persona que tiene consecuentemente elecciones de alimentos saludables, puede consumir mucho menos cantidad de sodio, una tercera parte del sodio a partir de estos alimentos, una tercera parte de las grasas, una tercera parte de los azúcares agregados y en consecuencia consumir más fibra y más vitaminas. Ahora, la otra parte decía es los que no. Para eso, ¿ustedes proponen el diseño de algún tipo de política pública o a partir de este trabajo o no? ¿O están interactuando en ese sentido? Nosotros estamos interactuando con la industria y, por supuesto, asesorando siempre desde, participando, por ejemplo, en la elaboración de las guías alimentarias para la población argentina y siempre desde CESNI buscando transmitir esto a la población para que si la mamá hoy escucha o nos escucha hablar sobre esto, mañana cuando vaya a preparar un alimento para darle al niño, piense en, bueno, cada vez que yo elijo qué va a comer mi hijo o elijo qué comer yo, estoy condicionando mi salud en el largo plazo. La última consulta que te quería hacer y no tiene que ver con esto. ¿Cómo es el tema en los comedores escolares? ¿Hemos mejorado o no la dieta en los comedores escolares? En realidad Argentina tiene una diversidad una única política, pero diversidades de formas de gestión de comedores escolares. Hay provincias que han sido muy exitosas con un presupuesto que es asignado por el Estado Nacional en utilizar esos recursos y en brindar una alimentación de mayor calidad nutricional, y hay otras que no han evolucionado en eso. Ahora, justamente ahora tenemos una investigadora... ¿Podés dar un ejemplo del buen ejemplo y del mal ejemplo? No estoy yo en ese proyecto, pero una investigadora que es economista y una nutricionista están evaluando diferentes programas en diferentes provincias para poder tener un panorama de, con el mismo recurso, cómo se invierte y qué resultados se obtienen. No estoy yo involucrada en ese proyecto, por eso no... Y la última pregunta que te quería hacer, ¿qué estás investigando hoy? Hoy estoy evaluando el consumo de alimentos en los últimos 20 años de la Argentina. A partir de nosotros tenemos encuestas de gastos de hogares y esas encuestas se han analizado siempre desde el punto de vista de lo económico del gasto, pero no desde el lado nutricional completamente. Entonces estamos buscando hacer una serie histórica de cómo fue cambiando los patrones de alimentación de la población en estos últimos 20 años. Y además estamos trabajando en cómo mejorar las metodologías de evaluación alimentaria para medir la ingesta de alimentos y de nutrientes cada vez mejor. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace estudiando y consensuando en la región. Nosotros no trabajamos nunca aislados, siempre nos conectamos con otros países de la región, con Brasil, con Chile, con Uruguay. Y hemos realizado una reunión en el mes de abril donde vinieron expertos de diferentes países, personas que han participado en la encuesta nacional de Colombia, de México, de Uruguay, de Chile, y estamos escribiendo un libro sobre metodologías adecuadas de evaluación alimentaria. ¿Qué hay que hacer para que la medición de la dieta y de la alimentación sea lo más cercana posible a lo real? Porque digo, desde una encuesta solamente no te alcanza, digamos, no, tenés una aproximación. Pero... Es una aproximación. Siempre las encuestas alimentarias son aproximaciones. Claro. Es muy difícil medir la alimentación porque uno no puede involucrarse en la vida cotidiana de la persona sin cambiar los hábitos. No, seguramente. Bueno, María, ha sido un gusto contar contigo acá. Esperemos que te haya interesado el tema. A mí me parece, también me sorprendieron algunas de las conclusiones del trabajo. Me parece que yo tenía algún preconcepto sobre un hábito menos saludable. Nosotros también. Pero creo que está impactado. Para bien. Claro, tenemos una buena noticia al respecto. Y ojalá que las cosas que hay que mejorar, yo sinceramente creo que lo que vos mencionabas es cierto, lo de la tabla, pero es tan chiquita y está puesta en números que la mayoría de la gente no le puede prestar atención. No, habría que buscar algo que sea un elemento gráfico que sea más fácil de interpretar. Pero bueno, es una sugerencia nada más. Una sola cosa más, quiero invitar a los televidentes a entrar a la página de CESNI, es www.cesni.org.ar. Ahí van a encontrar información, pueden suscribirse a nuestro newsletter digital que sale todos los meses con información sobre los estudios que hemos hecho y sobre temas relevantes sobre la niñez argentina. La recomendación fue hecha. A ustedes tenemos una cita la próxima semana para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, son también los nuestros. Hasta la semana que viene.